Buen día, hoy venimos a hablarles de las teorías de la emancipación. Para la asignatura o la competencia de bases epistemológicas con la doctora Ledis Eymar Rodríguez, nuestro grupo está conformado por Ana Dupley Cortés, Nancy Yasmín Jaimes, Raquel Pineda, Laura Helves y quien les habla, Samuel Darío Ramírez. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la educación para la emancipación. Uno de los teóricos que habló de la teoría de la educación para la emancipación fue Theodor Adorno. Él era un alemán de origen judío quien entre 1959 y 1969 recopiló una serie de conferencias en las cuales habla explícitamente de lo que es la teoría de la emancipación. Recordemos que, pues, digamos, este personaje había nacido bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, vivía en Alemania, le tocó exiliarse en otro país y después de acabada la guerra, él habla de esta teoría de la emancipación. Para hablar del concepto de emancipación, podríamos decir que la emancipación es como liberarse, liberarse de una autoridad, de algo que está obstruyendo la libertad. Entonces, en cuanto a la educación, Theodor Adorno nos habla de esta teoría de la emancipación. Nos habla inicialmente de lo que fue el neonazismo o de los neonazis. Él dice que hay que superar el pasado porque pues obviamente la guerra ya había terminado y que en Alemania se estaba creando como otro movimiento, un nuevo nacionalismo que es la teoría de los nazis y él habla de superar esto porque los nazis coartaron la libertad durante esta Segunda Guerra Mundial. Al hablarnos de esta superación del pasado, hay varios puntos importantes de los cuales pues vamos a tocar cada uno de ellos. Él dice inicialmente que estos hechos jamás se pueden volver a repetir. Un holocausto de estos como los que vivió Alemania, eh, digamos pues con los judíos que fueron ejecutados, fueron coartadas sus libertades. Dice que a los estudiantes hay que formarlos de manera crítica, ¿sí? Que tengan su propio concepto, creen sus propios conceptos y no estigmatizarlos o tenerlos adoctrinados según unas teorías, que cada estudiante debe formarse críticamente, tener su propio concepto de las cosas. Hay que humanizar también la educación. Cuando nos habla de humanizar la educación, nos está hablando o se está refiriendo a lo que vivió Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. A los niños en Alemania se les adoctrinaba con lo que eran las teorías del nazismo, con el odio hacia los judíos, el odio hacia las otras razas. Y él dice que esto no debe volver a pasar, por eso habla de superación del pasado. También nos habla de una minoría de edad, ¿sí? En cuanto a la parte intelectual. Él dice que las personas tienen que superar esa minoría de edad. ¿A qué se refiere con eso? Que siempre hay una parte, una etapa de la vida en la cual los seres humanos necesitan de una tutoría o de una guía para salir de esa minoría de edad. Dice que pues el hombre se debe emancipar, que debe, digamos, superar y formarlo de una manera crítica. Y no, también habla de que no se deben minimizar los hechos que sucedieron en Auschwitz. Recordemos que Auschwitz era un centro o un campo de concentración de los alemanes donde se llevaban a los judíos, eran ejecutados, eran, digamos, obligados a hacer trabajos forzosos. También nos habla que en Alemania, pues nos están hablando del contexto entre los años 1959 y 1969, que fue cuando Theodor Adorno planteó esta teoría de la emancipación en la educación, mm, que Alemania no estaba preparada para una democracia. Y Alemania, recordemos que en esa época
vivía bajo la influencia del muro de Berlín y de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo. Alemania se separa, queda dividida en dos Alemanias y dice que Alemania pues en esa época pues no estaba, digamos, no estaba preparada para asumir lo que era la democracia. Bueno, siguiendo con lo que nos plantea Theodor Adorno y apartándonos un poco de ese contexto de la Segunda Guerra Mundial y de sus consecuencias, también nos habla de la filosofía y los docentes, la relación que debe haber entre filosofía y los docentes. En esa época en Alemania, los docentes tenían que presentar un examen de manera oral para poder ingresar al cargo de la docencia y les preguntaban mucho por la filosofía. Y él criticaba que muchos docentes no eran muy técnicos, sabían mucho de su área, pero no sabían mucho de filosofía. También dice que en esa época había una competencia en lo que era el idealismo y el materialismo en la escuela, ¿sí? Que muchos profesores se inclinaban por el idealismo, mientras que otros profesores se inclinaban por el materialismo. Y nos plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿qué aporta la filosofía a mi campo de enseñanza? Y esa es la pregunta que pues todavía hoy en día debemos hacernos. ¿Qué aporta la filosofía al campo de enseñanza en las ciencias sociales? ¿Qué aporta la filosofía en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales, de las matemáticas? Son preguntas que son válidas hoy en día todavía. Bueno, siguiendo acá, también se plantea, en esa época pues estaba ingresando, digámoslo así, lo que era la televisión. Nos plantea, digamos, qué le aportaba a la formación cultural la televisión. Se preguntaban también de qué forma afectaba la televisión a la formación, el efecto que había o traía la televisión sobre las personas. Digamos que Adorno decía que él no era enemigo de la televisión, pero que sí, la televisión debía aportar más en la parte cultural. Él decía, o se planteaban en esos diálogos, que muchas veces políticamente era más peligroso, digamos, las series, las novelas que tocaban de una u otra forma la política, ¿sí? Porque las personas se inclinaban más por este tipo de programas, series, novelas o películas, que una emisión política en sí, o que una conferencia política. Dicen que influía más en el pensamiento político de las personas el ver series, el ver novelas o películas que planteaban ciertos temas de estos más que una emisión política en sí o que, digamos, un diálogo político entre diferentes personas o diferentes contradictores políticos. Entonces, se planteaban mucho lo que era la influencia de la televisión en la parte cultural. Se preguntaban mucho sobre eso y de qué forma este medio de comunicación podría servir a la cultura. Bueno, hoy en día podemos ver que la televisión, en la parte cultural, hay algunos programas que aportan mucho, ¿no? Está Discovery Channel, History Channel, muchos programas que aportan mucho a la cultura y hay muchas personas que gustan de ver este tipo de series. En otro ámbito, vamos a hablar de los tabúes. Él hablaba de unos tabúes en la enseñanza. Él comparaba, hace una comparación de lo que es el maestro de escuela y el maestro universitario. En el maestro de escuela dice que pues el maestro de escuela siempre es un personaje autoritario, que todo lo impone sobre la fuerza, no con la razón. Dice que los niños se identifican mucho con los personajes de guerra en esa época y no se identificaban mucho con personajes intelectuales. Podemos ver, bueno, ejemplificar esto con lo que son hoy en día los superhéroes, ¿sí? Muchos niños se inclinan o se identifican mucho con los superhéroes y no se identifican mucho con personajes, digamos, científicos o personajes que aportan mucho a la cultura.
El maestro universitario, bueno, entonces nos decía que el maestro de la escuela pues era autoritario, que todo se imponía sobre la fuerza, y decía que el maestro universitario era todo lo contrario, que el maestro universitario no tenía que estar pendiente de la disciplina, como en las escuelas primarias o secundarias, que gozaba de una mayor autonomía, que orientaba los procesos solamente, mientras que en comparación con el maestro de la escuela, pues era mucho más diferente. Bueno, siguiendo acá, eh, ya con lo que es en sí la teoría o la educación para la emancipación, en un diálogo que él hacía con otro filósofo, otro educador, de apellido Baker. Baker decía que existen tres niveles intelectuales, ¿sí? Un nivel intelectual bajo, un nivel intelectual medio y un nivel intelectual alto. Asimismo, Baker decía que la escuela tiene que ser democratizada. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen que participar o toda la sociedad tiene que participar en la escuela, que los estudiantes deben participar de los planes de estudio, que ellos mismos tienen que tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que se requiere en un currículo o en un plan de estudio, qué es lo que requieren realmente. Comparaba lo que era la educación para la emancipación con lo que ocurrió en Rusia con su revolución. Recordemos que la revolución rusa se da en 1917 y que dice que a pesar de que en Rusia hubo una emancipación, una revolución, digamos, se rebelaron en contra de una autoridad que eran los zares en ese momento, que Rusia de todos modos sigue teniendo para esa época, hablamos de 1950, década de 60, que seguía teniendo una escuela autoritaria. Asimismo, Baker y Adorno comparan el proceso histórico de la humanidad y una de esas etapas, que es la Ilustración, con la emancipación de la humanidad. Dice que la verdadera emancipación de la humanidad se vio con este hecho histórico de la Ilustración, donde nacen grandes personajes, se da la democracia, se dan los tres poderes del poder público que hasta hoy en día pues todavía los tenemos, que son la rama judicial, la rama ejecutiva, la rama legislativa, y se acaba con el poder monárquico, en parte o en gran parte en Europa se acaba con el poder monárquico, y dice que este proceso o este hecho histórico de la Ilustración fue la verdadera emancipación de la humanidad. Ya finalizando, vamos a hablar de otro educador, otro pedagogo, como lo fue Paulo Freire, brasileño, como quieran decir, eh, que él hablaba de una teoría también, digamos, de la emancipación, ¿sí? Recordemos que Brasil durante muchos años estuvo bajo una dictadura y él fue este pedagogo que quiso, digamos, que la gente saliera de esta dictadura, que saliera de ese poder autoritario que tenían en Brasil en ese momento. Y también, pues, podríamos decir que es un, un personaje que aporta mucho a la teoría de la emancipación en la educación, como lo es Paulo Freire. Paulo Freire nos habla de la pedagogía de los oprimidos, que los oprimidos, las personas que están bajo un yugo, bajo una autoridad, deben tratar de liberarse de ese yugo, que debe darse un pleno y auténtico desarrollo del otro, de la libertad, el diálogo por el otro, o las personas que tienen cierto poder tratar de ayudar a las personas oprimidas, que se debe dar el pleno ejercicio de lo que son los derechos del hombre. Un personaje muy importante en Brasil, que es cuna de futbolistas, que aplicó toda esta pedagogía de Paulo Freire, fue Sócrates. Sócrates fue un futbolista que, digamos, fue uno de los primeros futbolistas que estudió. Él estudió medicina, le decían el doctor Sócrates, y él hablaba también mucho de los oprimidos. Él jugaba en un equipo que se llamaba Corinthians y trató de democratizar ese equipo. ¿Democratizarlo en qué sentido?
en que todas las personas eran iguales en el equipo, tanto futbolistas como dirigentes, como medios de comunicación, como el barrendero, como todos eran igual de importantes en esta, y a esto se le llamó democracia corintiana. Él trató de aplicar todas las teorías de Paulo Freire en el fútbol y fue un personaje muy importante para emancipar a Brasil de esa autoridad que tenía el dominio en ese momento. Era, digamos, en Brasil se vivía bajo una dictadura y todos estos movimientos de Paulo Freire en el fútbol, que es muy popular en Brasil, sirvieron para que Brasil saliera de esa dictadura y empezara lo que era la verdadera democracia en el país. Esos personajes, pues, de los que les hablé hoy, son muy importantes en la emancipación para la educación, cómo los estudiantes deben tratar de emanciparse y todas las personas que actúan o interactúan en la educación deben tratar de emanciparse y tener un criterio propio, educar para una mente crítica. Bueno, muchas gracias. Hasta acá pues dejamos esta conferencia y muchas gracias por su atención.